Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Contentos? ¿No les ha afectado aún el cambio del horario? ¿Se siente como nuevo? Como que tenemos más tiempo de dormir porque está más oscuro, ¿verdad? Pero bien, hermanos, tomen sus lugares. Quisiera platicar con ustedes unos breves momentos. A la verdad, la palabra de nuestro Dios en cada instante, hermanos, tiene algo nuevo que mostrarnos. Y aunque esta escritura, hermanos, pues fue escrita, para la redundancia, hace mucho tiempo, cada versículo, cada capítulo, cada libro, cada profeta, sea apóstol, incluso el mismo Dios a través de uno de sus siervos, cada palabra vertida, hermanos, tiene algo que contar, algo que mostrarnos. Incluso las mismas historias de aquellos hombres, hermanos, nos hablan a nosotros en estos tiempos, para poder entender el propósito de Dios, para poder visualizarnos, hermanos, en lo que Dios ya tiene determinado para nosotros, y sobre todo nos permite tener los pasos a seguir para poder alcanzar aquello que tanto anhelamos. La palabra de Dios, hermanos, cumple su propósito en cada momento. Incluso dice la misma escritura que nunca regresa vacía, sino que en cada uno de nuestros corazones, hermanos, Dios siempre tiene algo que decirnos. ¿Sí ven en la pantalla una palabra? ¿Qué dice? Y de esta imagen, ¿qué es lo que ven, hermanos? Aparte de la palabra. Una planta, tierra cálida, muy desértica, ¿verdad? Completamente seca. Y aparte de todo eso, hermanos, ¿cómo ven los colores, el contraste de color? ¿Qué le hace la planta a lo que está seco? Le da belleza, se ve hermoso el panorama, ¿verdad? La foto en sí creo que nos permite visualizar dos aspectos muy importantes e interesantes en la vida del ser humano. Por una parte, hermanos, podemos estar completamente secos, carecientes de agua, y por una parte también podemos estar como esta plantita, ¿verdad? Verde, fuerte, esperando a dar sus primeros pasos en la vida. Esta palabra, hermanos, implica muchas cosas. Esta palabra en lo particular para mí es algo muy importante, que en el momento en que la escuché y la analicé y me dijeron el por qué el utilizar esta palabra, pues lo entendí. Resiliencia, hermanos, es una determinación, una fuerza que debemos de tener nosotros ante cualquier adversidad que se nos enfrente. Esta situación, hermanos, o esta cualidad y calidad de vida, la encontramos en la perseverancia ante lo que nosotros creemos, ya sea si lo queremos aplicar a nuestra vida material como también a nuestra vida espiritual. Y es que la resiliencia nos dice que aunque el panorama se vea muy muerto, aunque el panorama no tenga vida, aunque el solio donde a lo mejor estemos parados no tiene lo necesario para hacernos crecer, nosotros tenemos que ser como esta planta y mostrar nuestro verdadero color. Este color, hermanos, nos lo da Dios a través de su palabra. Les comentaba en la mañana con respecto al alimento, y el alimento de nosotros, hermanos, es la palabra de Dios. Y cuando la comemos, cuando nos alimentamos de ella, así también nosotros vamos creciendo y vamos fortaleciéndonos para que podamos crecer. Sea la circunstancia que sea, hermanos, tenemos que seguir avanzando. ¿Qué pasó con la iglesia después de la pandemia? ¿Se han dado cuenta que ya casi no hablamos de la pandemia? Hermanos, que ya lo superamos, ¿verdad? Ya ni Zoom tenemos. Pero fíjense, hermanos, el cambio de la pandemia ahora, que a lo mejor pensamos, Dios mío, ¿cuándo se va a terminar esto? Bueno, ya terminó, ¿y cómo estamos nosotros? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto, hermanos, hemos alcanzado? ¿De qué manera nos sentimos en este momento ante la presencia de Dios? ¿Será que
¿Somos la tierra que en realidad no le está dando vida a la planta? ¿O somos la planta que le está dando vida a aquello que está seco? Y es que si lo ven, hermanos, en la imagen, o gana una o gana la otra. Y como lo veamos, hermanos, creo que en ambos aspectos vamos a encontrar algo que nos debe de motivar y pensar, meditar en lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Resiliencia ante cualquier situación, ante cualquier adversidad. Que, hermanos, la vida del cristiano es fácil. La vida del cristiano es fácil. ¿Por qué? Si están con Dios, si creen en Jesús. A los mismos apóstoles, hermanos, y aquellos primeros feligreses que aceptaron el evangelio, ¿qué hacían con ellos? Los perseguían, los torturaban, los encarcelaban. ¿Alguno de nosotros hemos experimentado algo así? Por eso decimos que es algo fabuloso la vida del cristiano, ¿verdad? Porque no sufrimos. Pero en la realidad, hermanos, es de que pasan muchas cosas en nuestra vida que, aunque sean mínimas o un problema grande, nosotros determinamos a través de lo que hagamos con esa situación cómo vamos a salir adelante. Quisiera, hermanos, que leyéramos en el libro de Job, en el capítulo 1, esta porción de la escritura. Yo creo que todos nosotros no la sabemos, pero quisiera tomar de este hombre este ejemplo de la palabra resiliencia, y que como, hermanos, este hombre, a través de todos los parámetros de su vida, todas las situaciones que él vivió, lo que sintió en carne propia, hermanos, cuál fue el resultado final, y cómo, hermanos, él le da vida a una situación complicada, no al revés, no la situación complicada le quita la vida a Job. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Job capítulo 1 dice de esta manera: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre, ¿cómo, hermanos? Y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Levante su mano los que podemos decir firmemente que este versículo nos está describiendo. Bueno, hermano, a lo mejor pues no soy perfecto, ni recto, ni temeroso de Dios, pero me aparto del mal. Bueno, pues ya no nos ya no nos describe este verso, hermanos. Miren qué tan complejo es esta situación. Job tenía varias características y aquí la vemos: perfecto, recto, temeroso de Dios, un hombre justo. Sigue diciendo: y naciéronle 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, y 3,000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón grande, más que todos los orientales. Era, aparte, hermanos, de que tenía una conexión espiritual con Dios, esta situación, hermanos, que él vivía, le había traído también bendiciones en lo material, tanto que era un hombre poderoso en la tierra. ¿Lo conocían, hermanos? Yo creo que sí. Dice, esta persona es muy rica. ¿Por qué? Pues cuántas casas, carros y demás inversiones que hace. Y vemos aquí la situación de Job, hermanos, y cómo lo describe en ambas partes, tanto en lo espiritual, que le lleva a tener, hermanos, bendición en lo material. Y Dios, hermanos, se dio cuenta de todo esto. Y ahora la pregunta es, hermanos, ¿quiénes de nosotros estamos en esta situación? Hermano, pues es que ni rico soy. Bueno, pero temeroso de Dios, apartado del mal. Es que a lo mejor la visualización que tenemos es en lo material, cuánto tengo, pero no, hermanos, es que y vuelvo a la parte que estamos viendo en la pantalla. No es que lo seco le quite a lo que tiene vida, sino que lo que tiene vida, ¿qué haga con aquello seco? Le dé vida, nos ayude, hermanos, en nuestro crecimiento. Y entonces Job, en esta situación lo vemos, hermanos, muy ferviente. Él, hermanos, era un hombre recto. Dice, hermanos, el verso número 6: y un día vinieron los hijos de Dios y a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también, ¿quién? Satán. ¿Lo conocen? Como que, mejor no digo, ¿verdad? No me meto en apuros. Bueno, todos lo conocemos.
Todo lo conocemos, todos sabemos sus obras. ¿Y quiénes son los hijos de Él? Y los hijos de Dios, ¿verdad? Y aquí dice, hermanos, que Él se presenta ante Dios, y el verso 7 nos sigue diciendo: y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene de alrededor? Al trabajo que sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. ¿Y a dónde iba? Iba a ver a Job. Después de esta conversación, fíjense la conversación que tiene Dios con Satán. ¿De dónde vienes? De Missouri. ¿Y qué viste? ¿Ya has visto a mi siervo? Ojalá y Dios de esa manera nos pueda identificar también. ¿Has visto a mi hijo tal, recto, temeroso? De cualquier lugar en la cual Satán hubiera estado, hermanos. Dice aquí: ¿ya viste a Job? No, Dios, mira, es que él está así porque tú lo cuidas, porque tú le das todo, porque tú lo bendices. Básicamente la culpa por la situación de Job, ¿a quién se le estaba poniendo? A Dios. Es que tú, Dios, pero quítale todo y vas a ver cómo va a reaccionar. Hermanos, evidentemente Dios tenía algo que ver con la prosperidad de Job, porque Dios da todas las cosas, hermanos. Dios nos bendice y en gran manera. Pero ¿de quién depende esa bendición? ¿De quién depende el dar vida a aquello, hermanos, que nos rodea? De Dios. Bueno, Dios, hermanos, va a dar en abundancia. ¿Quién lo tiene que buscar? ¿Quién lo tiene que trabajar? ¿Quién lo tiene que desear? ¿Quién tiene que poner, hermanos, las horas de trabajo y el esfuerzo para que nos vaya bien? Nosotros. Y fíjense entonces cómo Satán le dice: es que eres tú, Dios. Pero en realidad, la razón por la cual Job, hermanos, tenía todo lo que tenía y por qué Dios lo cuidaba, no era porque Dios lo consentía, sino que el mismo Dios le da la contestación a Satán: porque Él es recto, porque Él es justo, porque Él es perfecto y porque Él se aparta del mal, está en la situación que está. Yo lo único que estoy haciendo es retribuyendo esa lealtad que me tiene hacia mí y le estoy dando bendiciones. Se lo dice. Y insatisfecho, hermanos, Satán le dice: bueno, quítaselo y vas a ver qué pasa. ¿Está bien? Nada más no toques su alma. Hermanos, pueden pasarnos muchas situaciones. ¿Y será que podemos nosotros decir que Dios va a hablar de la misma manera de nosotros, así como lo hizo con Job? ¿Se han puesto a pensar? Y es que nos estamos dando cuenta, hermanos, que en esta lucha hay algo que no está funcionando. Hay algo, hermanos, que como que no cuadra. Y es que por mucho tiempo, hermanos, lo seco le está quitando su esencia a aquello que tiene vida. Este desierto espiritual que es el mundo, dice la misma escritura que si la maldad incrementa, la fe de muchos, ¿qué va a suceder? Y es algo, hermanos, que ha atacado a la humanidad desde el inicio. No es culpa de Dios, no es culpa ni del mismo Satán, sino nosotros, hermanos, somos aquellos que determinamos esta situación. Y veamos pues lo que hace, hermanos, Satán con Job. Ustedes ya se saben la historia. ¿Qué le pasó a sus hijos?
¿Qué le pasó a su esposa? Pues la Biblia no nos dice qué pasó, ¿verdad? Si lo terminó dejando o qué situación con ella, ¿verdad? Pero creo que también ella sufre una situación y como que al final, pues, oye, ya, ¿qué te pasa? ¿Por qué sigues con esa convicción de tu Dios? ¿No ves lo que te está pasando? Perdió su ganado, hermanos. O sea, estuvo en una situación muy complicada. Y creo que, hermanos, que si a lo mejor nosotros estuviéramos en esa misma situación, a lo mejor nos estuviera costando bastante el poder actuar como Job, de darle vida a la situación, no que la situación nos reste a nosotros aquello que Dios depositó en nuestro corazón. Y fíjense lo que dice, hermanos, el verso número 20 de este capítulo 1. Después de que le sucedieron tantas cosas horrendas, hermanos, a Job, el hombre recto y perfecto, fíjense lo que él dice, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra, ¿qué hizo? Como que el mismo verso nos pone una situación de que, y se quejó y estuvo furioso. Y le dijo a Dios, oye, ¿qué está pasando? Si yo he hecho todo lo posible para que tú y yo estemos bien. Pero al contrario, hermanos, fíjense cómo el verso mismo nos pone en una situación que a lo mejor nosotros en este momento pudiéramos estar. Y la acción puede ser muy distinta a la de Job. Porque aquí dice, y él, postrado en tierra, ¿qué hizo? Adoró. Sigue diciendo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. ¿Y qué, hermanos? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir? Él entendía que Dios sí lo cuidaba. Él entendía que todo lo que él había alcanzado era por Dios, pero también se esmeró a lo que él hacía día con día. Y esto es que aún en la situación más dificultosa, él, por su esencia, por lo que había conocido de Dios, por su rectitud, su perfección y porque era temeroso de Dios, él le estaba dando vida a esa situación tan dificultosa. No se quejó, hermanos. No aprovechó el momento para sacarle a Dios, oye, pero yo hice esto y esto y esto y esto, ¿y cómo es posible? Sí rasgó sus vestimentas porque imagínense perder a un hijo. Imagínense perder todo de la noche a la mañana. Hermanos, somos humanos, ¿o no es así? No, hay quienes dicen, yo ni lloro. A mí no me hace nada, eso no me hace nada. Hermanos, es que fíjense la situación. Y este hombre se pone de rodillas, pero nunca pierde su esencia ante la situación que vivió. Resiliencia. Salir adelante. Y no estancarnos, hermanos, en una situación que nos puede quitar la vida. Dice aquí, en todo esto no pecó Job. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, hermanos. Hablábamos de un lugar santo, un lugar en el cual nosotros podamos entregar nuestro sacrificio, donde podamos alabar a Dios. Pero esto, hermanos, lo vamos a tener si también trabajamos en nosotros mismos, en que nos esmeremos, hermanos, a darle vida a aquello que Dios nos ha dado. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? Fíjense que en una ocasión, una muchacha se quejó con su papá era agricultor. Papá, ya estoy cansada, la vida es muy difícil, la escuela, los amigos, ya, la verdad es que ya no puedo más, tengo muchos problemas. ¿Le suena a alguien? Y entonces le dice a su papá, a ver hija, tranquila, ven, quiero hablar contigo. Y la sienta. Y entonces el papá pone 3 contenedores de agua hirviendo. Y escoge tres artículos. Escoge una zanahoria, escoge un huevo y escoge unos granos de café.
De los tres, ¿cuál tomarían ustedes? ¿Cuál les gusta, hermanos? ¿El café porque ya están durmiendo? No puede ser, hermanos. Bueno, el café. ¿Alguno de ustedes les gusta la zanahoria? ¿Y el huevo? Fíjate, el huevo con café y un poco de zanahoria como que es el desayuno perfecto, ¿no? Pero entonces, miren, se sientan y la muchacha pues como que no entendía el por qué que estaba sucediendo. Y le dice su papá, mira, 3 contenedores, agua hirviendo, y quiero que veas lo que le sucede a cada una de estas cosas. Primero mete la zanahoria. ¿Qué le pasa a la zanahoria, hermanas, cuando hacen el caldo? ¿Qué le pasa a la zanahoria cuando la meten en agua hirviendo? Se pone blandita. ¿Cómo está la zanahoria antes de entrar al agua? Dura, ¿verdad? A veces pues nos gusta morderla y se escucha, ¿verdad? Lo crunchy, ¿no? Y pues cuando se mete en el agua hirviendo, ¿qué sucede con esa firmeza? Se ablanda, ¿verdad? Hasta se hace puré. Y bueno, el papá mete la zanahoria y le pasa eso a la zanahoria en el agua. Toma el huevo. El huevo, hermanos, usted si lo toma el huevo y lo hace así, ¿qué pasa con él? Se rompe porque es muy frágil, ¿verdad? Pero ¿qué le pasa al huevo cuando usted lo mete en el agua hirviendo? Y decimos, ¿te gustan los huevos duros? Porque así se pone, ¿verdad? Se pone duro, algo que es suave, con el agua hirviendo, cambia también, ¿verdad? Y deja el huevo ahí el papá, y la muchacha como que pues todavía no entendía. Y entonces llega el grano de café. Agarra un puño de grano de café y lo pone en el agua hirviendo. ¿Qué le sucede al café? ¿Se hace cafecito? Hermanos, pero es que el café siempre sigue siendo café. ¿Qué es lo que cambia? El agua. Fíjense, de los 3, hermanos, el café es el que se mantiene siendo café, pero ¿qué le hace al agua? Le da sabor, le da aroma, y lo único que falta es el azúcar, ¿verdad? O bueno, si lo toman sin azúcar. Pero de los 3, hermanos, el que no pierde su esencia, ¿cuál fue? Y entonces le dice este señor a su hija, mira hija, el dominador común es el agua hirviendo. El agua hirviendo son los problemas de la vida, hija. Siempre van a estar presentes. Ahora tú me dices, ¿qué quieres ser de estos 3? Llegan los problemas y puedes estar dura y muy segura de ti mismo, pero en el momento de la prueba te suavizas. También te puede suceder que eres muy frágil y demás, pero te meten en la prueba y te haces amarga y dura. Pero mira el café, y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y es lo que Dios, hermanos, nos está diciendo, tomando el ejemplo de Job, que Job, vuelvo a repetir, le da un sentido a la situación, hermanos, de esperanza. Que aunque estaba la situación muy complicada, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y que en todo momento su nombre sea alabado. ¿Qué sucedió, hermanos, con él siendo café, por decirlo así? ¿Qué le pasó a esa situación? Al final, hermanos, todo se le multiplica y Dios lo sigue bendiciendo. Pero si hubiera sido como la zanahoria o como el huevo, otra cosa fuera. Hermanos, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener situaciones complicadas. Y no se diga si a lo mejor nos sucede lo que le sucedió a Job. Pero lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es que nosotros que tenemos vida a través de la Escritura, le demos a esa situación otra vista, que lo veamos de otra manera. Y esto se llama resiliencia. Dice la Escritura, hermanos, en Primera de Pedro, en el capítulo 1.
Primera de Pedro en el capítulo 1. Pensando en café, hermanos, no encuentro a Pedro. Primera epístola de Pedro en el capítulo 1, verso 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Para que la prueba de vuestra fe, cuando a nosotros también nos metan en el agua hirviendo, hermanos, y no es el agua de fuego, no se espanten, pero cuando nos metan en esa situación de problemas, hermanos, dice que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y ¿qué otra cosa? Y honra cuando rindamos cuentas en la segunda venida del Maestro. Que en el momento en que tú pases por una situación dificultosa, no pierdas tu esencia, sino que al contrario, mantente firme en lo que has aprendido. Mantente en una posición en la cual no seas movido por esas situaciones, sino que aquí dice que en el momento en el cual Jesús venga por segunda ocasión, te diga: ven, bendito de mi Padre, y hereda el reino, porque has luchado, has aguantado. Y tomamos a lo mejor los versículos que dice Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he resistido cualquier situación, lo único que me falta es recibir lo que Dios me ha prometido. Y todo esto, hermanos, es lo que es ser cristiano, es ser hijo de Dios. No es nada más de decir, no es nada más de estar, sino es de aguantar. Y aguantar, hermanos, implica muchas cosas. A veces aguantar el hambre, el sueño, las miradas, las situaciones. ¿Y qué tan difícil es aguantar, hermanos? Pero estamos viendo en Job que dice: no, sí me siento mal, me siento triste, acongojado, no sé qué está pasando, pero yo sé que estoy en las manos de Dios. La prueba de nuestra fe sea hallada en gracia. Dice Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha permitido a los que le aman. Hay una bienaventuranza, hermanos, por no perder nuestra esencia. Seamos el café, que el café, hermanos, le cambia la perspectiva del agua, lo hace disfrutable, que lo disfrutemos, le da un toque especial. Y es lo que Dios, hermanos, nos está invitando a hacer. Que no sea al revés, hermanos, sino que al contrario. ¿Usted recuerda la imagen? ¿Qué era lo que le daba ese toque bonito a la imagen? ¿La planta o lo seco? A lo mejor los hermanos que son fotógrafos, no, pues era el escenario, ¿verdad? Pero la planta, hermanos, porque vemos la planta y vemos vida, vemos la planta y vemos frutos, vemos la planta y vemos esperanza. ¿Y no somos nosotros también plantas? ¿Y qué es lo que quiere ver Dios de nosotros en este mundo? ¿Acaso no es vida? ¿Acaso no es esperanza? ¿Acaso no es resiliencia, hermanos? Y si nosotros lo estamos viendo a través de la imagen, Dios lo está viendo en un panorama más grande, hermanos. Y no podemos ser como la zanahoria que dice Efesios capítulo 4, fíjense. Efesios capítulo 4, 14 al 16 dice: que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doctrina de todo viento, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
en plan con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. No podemos ser fluctuantes, o sea que cuando nos pongan en esa agua hirviendo, nos hagamos suavecitos. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando se caen? ¿Cómo? Llora, hijo, llora, ¿no? Desahógate. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Ya no llores, ¿verdad? Levántate, anda, hazlo otra vez. Y aquí, hermanos, la Escritura dice, no seamos fluctuantes, no seamos suaves, en el sentido de que nos pasa algo, hermanos, ¿y qué decimos? Ya, aquí ya no voy a la iglesia, o ya no hago esto, o lo demás, porque entonces somos la zanahoria, hermanos. ¿Y cuál nos faltaba? El huevo, ¿verdad? Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Bueno, más bien desde el 11. Empero no quisieron escuchar, antes dieron hombre rebelde y agravaron su oído para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primero. Fue, por tanto, hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos. Porque a veces, hermanos, cuando estamos en un problema, hay una dureza en nuestro corazón y esa dureza se convierte en rebeldía. Que hermano, es que mira, no hagas caso, mejor continúa en la iglesia. No, hermano, es que ya estoy cansado. Y nuestro corazón se endurece y aquí pone el ejemplo del diamante, que el diamante es uno de los minerales más fuertes del mundo. Y dice aquí, hermanos, que cuando pasa esta situación, cuando viene la prueba, cuando viene la desobediencia, cuando vienen muchas cosas negativas a nuestra vida, nos ponemos duros. Y así era el huevo, ¿verdad? Estaba suavecito, lo ponen en el agua y es huevo duro. Pero al final de cuentas, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios espera de nosotros, es esta palabra. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Resiliencia. Una palabra, hermanos, que se puede convertir en un estandarte de vida para todos nosotros, porque la podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, en lo material, pero en este caso en lo espiritual. Porque tenemos que llegar a la meta, hermanos. Tenemos que llegar a la meta. Tenemos que darle vida a esta situación que está viviendo el mundo. ¿Cuántas cosas hay ya ahora, hermanos, que nos llegan a afectar también? Guerras, situaciones que van en contra de la ley de nuestro Dios y que a lo mejor estamos en medio de ello y nos están quitando la vida, nuestra esencia. Dios dice, tienes que revertirlo, tiene que ser algo distinto, porque tú eres diferente, porque en ti hay algo especial, si tú lo decides, y esa es la palabra de Dios, la que te da vida, la que te ayuda. Hebreos 12, ya para finalizar. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Si alguien me auxilia a leerlo. Hebreos 12, 1 y 2. Adelante.
Amén. Muchas gracias, hermano. Dice, habiendo una nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, lo que veíamos en la imagen de la plantita, dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puestos los ojos en quién, hermanos, en el autor y consumador de la fe, quien es Cristo Jesús, que dice, habiéndole sido propuesto gozo, habiéndole dado todo, hermanos, porque Él estaba en una situación donde, ¿qué necesidad tenía Jesús de sufrir por nosotros? Ninguna. Pero dice aquí, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y ahora se sienta a la diestra del Padre. Todos nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de seguir adelante. Y que si se presenta la situación, hermanos, de que Satán llegue ante la presencia de Dios y Dios le diga, oye, ¿a dónde anduviste? Bueno, es que anduve por cierto lugar. Y Dios diga, ¿has visto a mi hijo tal? ¿Qué es lo que quieren que Dios diga de nosotros? Creo que hay una parte muy importante y muy interesante de todo esto, hermanos. Y lo hermoso que es Dios, porque Dios sabía que Job iba a aguantar. De otra manera, no hubiera dicho su nombre. ¿Y será que Dios pronuncia nuestro nombre porque sabe que aguantamos, hermanos? O a lo mejor se queda callado porque aún nos falta. Por esta razón y esta situación, hermanos, debemos nosotros pensar, analizar, ver la situación en la cual estamos, hermanos, y la cual vivimos, que le tenemos que dar vida a toda situación que se nos presente, a tu familia, a los que te rodean, en tu trabajo, porque la luz no se esconde, sino que se pone en un lugar alto para que se vea y alumbre. Y dice un dicho, y si te dan limones, haz limonada. Es que sí, a veces nos vienen situaciones muy complicadas, hermanos, pero la perspectiva de las cosas, la resiliencia en nosotros nos va a decir, nos va a hacer, nos va a orientar a decir, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ok, si esta es la situación, Dios mío, dame fuerza, porque yo sé que tú estás conmigo. Y son las palabras que exclama, hermanos, Job al final, yo sé que mi Redentor vive. De a oídas te escuchaba, pero ahora mis ojos te ven. Y él, hermanos, como el café en el agua, le cambió la perspectiva de la situación, tanto que Dios lo siguió reconociendo por nombre. Y no dudo, hermanos, que si a lo mejor Satán hubiera regresado otra vez, Dios, hermanos, no iba a detenerse en decir, está bien, ¿quieres hacer otra cosa? Yo sé que Job lo va a aguantar. Que así sea con nosotros, hermanos, y que esta palabra, aunque simple, pero compleja en lo que puede significar para nosotros, que sea un estandarte, hermanos, para poder alcanzar la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones, hermanos, y paz a vosotros.